Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo del canal de YouTube de No me toques las ciencias, que va a estar dedicado exclusivamente a la anatomía y al funcionamiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano. En este primer vídeo de la lista de reproducción de nuestro canal vamos a hablar del aparato digestivo. Antes de empezar con el aparato digestivo, vamos a hablar de las funciones vitales de los seres vivos en general y del ser humano en particular. Y es que el ser humano, como el resto de los seres vivos, realizamos tres funciones vitales. Nos nutrimos, nos relacionamos con el medio y también nos reproducimos. Muchos de los aparatos y sistemas que vamos a ver en esta colección de vídeos están directamente relacionados con las funciones vitales. Y todos los que vamos a ver en esta primera parte están relacionados exclusivamente con la función de la nutrición. Es por esto que nos vamos a centrar en esta función, porque como veis hay muchos aparatos que están relacionados específicamente con la función de la nutrición. Por una parte está el aparato digestivo, que es aquel que nos va a servir para extraer nutrientes, al igual que también por otra parte el aparato respiratorio, mediante el que vamos a obtener el oxígeno. Desde el aparato digestivo y desde el aparato respiratorio vamos a obtener nutrientes esenciales que van a ser repartidos por todo el cuerpo gracias al aparato circulatorio. El aparato circulatorio lo llevará a todas las células del cuerpo, las cuales tras el metabolismo producirán una serie de sustancias como el dióxido de carbono, agua u otros desechos que volverán a ser recogidos por el aparato circulatorio para llevarlos al aparato excretor, que puede ser por una parte el sistema urinario o el propio aparato respiratorio para devolver el CO2 al exterior del cuerpo. Todos estos aparatos y sistemas los vamos a ver en vídeos sucesivos, y en este que estás viendo ahora mismo nos vamos a centrar en el primero de todos ellos, el aparato digestivo. Como vamos a hacer en el resto de vídeos, todos los aparatos y sistemas los vamos a estudiar desde dos puntos de vista. Por una parte vamos a conocer cómo son, es decir, su anatomía, cuáles son los órganos o los tejidos más importantes que los integran. Y después vamos a ver su funcionamiento, vamos a ver cómo funcionan, cómo llevan a cabo cada una de sus funciones los distintos órganos que forman todo el aparato, todo el sistema, para entender cuál es la función general del aparato que estamos viendo. Si nos centramos inicialmente en la anatomía del aparato digestivo, vamos a echar un vistazo general a todo el aparato. Como veis, vamos a diferenciar dos grandes partes. Por un lado, dentro del aparato digestivo vamos a centrarnos en el tubo digestivo y por otra parte en las glándulas digestivas que van asociadas a ese tubo. Siempre os he dicho en clase que al final nosotros nos podemos considerar como un gran donut, como una gran rosquilla en la que tenemos dos agujeros. Por una parte la boca y por otra parte el ano. Y que a través de la boca, todo el tubo digestivo y el ano tenemos un gran agujero que nos atraviesa de arriba a abajo. Somos como una rosquilla hueca en la que todo este tubo hueco nos recorre de arriba a abajo, desde la boca hasta el ano. Y esas son las diferentes partes del tubo digestivo, que vamos a ir viendo una a una a continuación. Asociadas a este tubo digestivo, desde arriba hasta abajo, van una serie de glándulas digestivas, como son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que lo que hacen es vertir algunas sustancias al interior de ese tubo, o dicho de otra manera, al exterior, porque podríamos decir que el tubo digestivo ya forma parte del exterior, porque está en contacto directo con el exterior a través de la boca y a través del ano. Es decir, que no forma parte dentro de nuestro propio cuerpo, simplemente es un tubo que está en contacto con el exterior. Pues estas glándulas digestivas vierten sustancias a ese tubo. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en la primera parte, que es en el tubo digestivo. Y vamos a ver las diferentes partes, una a una, describiendo primero su anatomía, para después entender cómo llevan a cabo su función. Vamos a empezar con la primera parte del tubo digestivo, que es la boca, es la cavidad de entrada de los alimentos al tubo digestivo, y en esta región podemos diferenciar, como veis en esta imagen, diferentes partes que ya son conocidas para muchos de vosotros, como son los labios, tanto el inferior como el superior, los dientes, las encías, el paladar, la úvula o campanilla que está ahí al fondo del paladar,
o también las amígdalas, que están también al fondo del paladar y que tienen una función no estrictamente digestiva. Por otra parte, también tenemos la lengua. Hay que decir que todo el interior de la cavidad bucal está recubierta por un tipo de tejido que ya hemos visto previamente en clases anteriores, que es el tejido epitelial de revestimiento. El tejido epitelial, que podría ser de dos tipos, de revestimiento glandular, está formado siempre por una acumulación de células sin espacio entre ellas, y concretamente en el tejido epitelial de revestimiento se estructuraba en varias capas de células, una encima de otra, cuya principal función era la de revestir, la de proteger. Es algo evidente puesto que a través de la boca, como el resto del tubo digestivo, van a estar pasando continuamente alimentos con diferentes texturas que podrían dañar todo el interior del tubo digestivo. De ahí que esté presente este tipo de tejido, porque aunque con el paso de los alimentos las células se vayan desgastando y se vayan eliminando, se van a producir continuamente células desde el interior del tejido para que esté continuamente renovándose. Este tipo de tejido epitelial de revestimiento que tenemos en la boca se conoce concretamente como mucosa bucal. Si nos centramos ahora en los dientes, podemos decir que son las piezas más duras del cuerpo humano. Concretamente están hechas de una sustancia que es el esmalte y que es, como he dicho anteriormente, el tejido más duro del cuerpo humano. Los dientes van a encargarse de cortar y de triturar el alimento sólido para que sea más fácil de tragar y de digerirlo posteriormente. Podemos observar los dientes a diferentes niveles, por una parte externamente y por otra parte internamente, si hiciéramos un corte a través de ellos. Las partes externas más características son, por una parte, la corona, que es la parte visible de los dientes, y del cuello hacia abajo es la parte que queda enterrada dentro de las encías, la que ya no es tan visible. Por lo tanto, corona, la parte externa, raíz, la parte interna que queda metida en las encías, y cuello, la zona intermedia. Si hiciéramos un corte transversal, podríamos ver que en el diente encontramos diferentes capas. De dentro hacia afuera podemos decir que la parte más interna es la pulpa. La pulpa pues lo podemos relacionar con la pulpa de la fruta, por ejemplo, que es la parte más interna. Pues en el caso del diente igual, ¿no? La pulpa es la parte más interna del diente, y en la pulpa se van a encontrar todos los vasos sanguíneos o nervios que llegan a inervar o que llegan a permitir que lleguen nutrientes a todo el interior del hueso. Siempre tenéis que ser conscientes de que todas las partes de nuestro cuerpo están vivas, todas están formadas por células y a todas les tiene que llegar sangre con nutrientes. Entonces, al interior del diente también llegan vasos sanguíneos que facilitan que lleguen nutrientes a todo este interior del diente. Por lo tanto, todo esto ocurre en la pulpa. Una vez ya que pasamos la pulpa, llega la dentina. Y más allá de la dentina tenemos el otro tejido, que es el que os he dicho anteriormente, que es el tejido más duro del cuerpo humano, que es el esmalte. Como veis, los dientes, las raíces del diente quedan sumergidas dentro del hueso, que en este caso sería el hueso de la mandíbula, tanto la mandíbula superior como la mandíbula inferior, y la parte más blanda que rodea los dientes, donde quedan metidos, sería la encía. Como veis también en este dibujo aparece una caries dental. Veremos más adelante en clase todo el tipo ya de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, pero quizá la caries dental es una de las más importantes, y aquí en esta imagen os aparece hasta qué punto llega a afectar en el diente. La caries dental no solamente afecta a la parte más externa, que es el esmalte, sino que llega a penetrar hasta la dentina e incluso hasta la pulpa, que sería ya cuando los nervios detectarían mediante el dolor que algo está ocurriendo. Más cosas que decir sobre los dientes, pues que los podemos clasificar en varios grupos. Tenemos los dientes incisivos, los dientes caninos, los dientes premolares y los dientes molares. Aquí tenéis los dibujos de las diferentes arcadas, tanto la superior como la inferior, y aparecen en azul los diferentes dientes, ¿no? Los incisivos serían los 4 dientes que están en la parte más anterior, tanto arriba como abajo.
Los caninos serían los dos siguientes que le siguen, tanto arriba como abajo. Los premolares, los dos siguientes, si nos vamos dirigiendo hacia el interior. Y ya los molares serían las tres muelas del final. Cada uno tiene su función concreta. Los incisivos lo que hacen es cortar directamente. Los alimentos los cortamos mediante los incisivos. Y con los caninos lo que solemos hacer es desgarrar. Por otra parte, los premolares y los molares se dedican ya a funciones más de cortar, triturar e incluso moler, ¿vale? Para mascar utilizamos los molares. No siempre tenemos los mismos tipos de dientes. De hecho, ya sabéis que los seres humanos tenemos dos tipos de dentición. Es la dentición temporal, que suele durarnos hasta los 6 años, y por otra parte tenemos la dentición permanente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que en la dentición que hemos visto anteriormente sería una dentición permanente. Esta que hemos visto aquí es la dentición definitiva, la dentición de los adultos, en la que tenemos incisivos, caninos, premolares y molares, que son todos los que tenemos aquí. 4 incisivos, 2 caninos, uno a cada lado, 2 premolares a un lado y 2 premolares a otro lado, y 6 molares en general. Pero previamente tenemos la dentición temporal, que está formada exclusivamente por 4 incisivos, 2 caninos y simplemente 2 molares. ¿De acuerdo? Cuando ya la dentición temporal la perdemos es cuando nos aparecen pues, otro molar más y 2 premolares. De hecho, en los adultos también tenemos que tener en consideración que estos últimos molares del fondo son las famosas, las conocidas como muelas del juicio, que muchos de vosotros cuando seáis adultos podréis tenerlas o no. O en el caso de que las tengáis o se manifiesten, que es lo general, se pueden manifestar con dolor porque, claro, cuando intentan salir ya no tienen el suficiente sitio para salir y van a empezar a doler. Y es una de las causas comunes por la que se va al dentista, ¿no? Porque las muelas del juicio, que son estas que se localizan al fondo, intentan salir, no tienen el espacio suficiente y provocan dolores o malformaciones en el resto de la dentición. Esto ocurre simplemente por un proceso evolutivo. Daros cuenta que ya el ser humano los alimentos no los come crudos, los come cocinados. Entonces ya no es como nuestros antepasados que tomaban los alimentos crudos y quizá muchos de ellos eran más duros o necesitaban molerse mucho más o triturarlo muchos más antes de tragarlos. En nuestro caso ya no es así. Nuestras comidas suelen ser ya en general más blandas y por lo tanto no necesitamos triturarlo como nuestros antepasados. Por eso la evolución, que muchas veces lleva ese rumbo fijo según las necesidades, considera que esa última muela no la necesitamos y por eso ya nuestra dentición se va acoplando de una manera de tal forma que ya ese último diente en la mandíbula no es preciso y si en algún momento sale va a salir con dificultad, ¿vale? Esto es un proceso evolutivo más difícil de entender, que no lo vamos a ver a este nivel, pero que es una característica como muchas otras características que tenemos en el cuerpo humano que ya no son tan necesarias para nosotros. Volviendo a los dos tipos de dentición, como ya hemos dicho antes, la temporal y la permanente, también podemos tener otra perspectiva de estas dos denticiones, como se puede observar en este cráneo, en estas mandíbulas de lógicamente de un menor de 6 años, en el que se observa claramente la dentición temporal formada por los incisivos, el canino y los molares, y cómo se ve que también tiene ya preparados los dientes que forman parte de la dentición permanente, de tal forma que cuando vaya perdiendo los dientes temporales, que como ven, fijaros en los molares se ven muy bien como tienen la parte de la corona, el cuello que empieza a introducirse dentro de la encía, que estaría a este nivel, y como veis las dos raíces, aquí tenemos las dos raíces de esta muela y aquí tenemos estas otras dos raíces de esta muela. Como veis, el resto de dientes, el canino y el resto de incisivos tienen solamente una raíz, pero como veis, en cuanto estos dientes temporales se pierdan, ya están preparados aquí los dientes permanentes que empezarán a empujar y retirarán a los temporales. Aquí tendríamos a los incisivos, el canino, como veis aquí ya estarían los premolares y las muelas, que son quizá los dientes más voluminosos, porque se van a dedicar luego a triturar y a moler.
Bien, pues vista la boca, que es la primera parte de todo el tubo digestivo, vamos a seguir en este viaje a lo largo del tubo y la siguiente parte con la que nos encontramos es con la faringe, que es la parte más posterior de la boca, el fondo de la boca. Se encontraría esta pequeña, este recoveco de aquí, que sería la faringe, con una región muy importante a tener en cuenta, que es esta pestañita azul que tenemos aquí, que es la epiglotis y que va a tener una función muy, importante a la hora de permitir que el alimento vaya por el esófago o vaya por la tráquea. Entonces, más adelante, porque ahora en esta primera parte del vídeo simplemente estamos viendo la anatomía, las partes más importantes del tubo digestivo, más adelante veremos para qué sirve la faringe y para qué sirve concretamente la epiglotis. Bien, como he dicho, más allá de la boca, la faringe y la epiglotis, iniciamos ya una de las partes más largas del... bueno, no la más larga, evidentemente, como veremos a continuación cuando hablemos del intestino, pero es una parte a primera vista también muy larga, que es el esófago, y que es un tubo musculoso que va a comunicar la faringe con el estómago, con la siguiente parte del tubo digestivo. Para que os hagáis una idea de que al corte de este órgano observamos diferentes capas, sobre todo capas musculares. Por una parte, la capa más interna sigue siendo tejido epitelial de revestimiento, sobre todo teniendo en cuenta que a través de todo el esófago están pasando continuamente alimentos con diferentes texturas, como he dicho al principio, y también vamos a ver que tienen muchas capas de músculo, muchas capas musculares que van rodeando el esófago y que le dan forma y función. Por último, al final del esófago llegamos al estómago, que es un anchamiento del tubo digestivo en el que se va a ir acumulando el alimento cuando vaya bajando a través del esófago. ¿Qué podemos encontrar en el estómago? Pues hay diferentes partes. Por una parte, la más grande de todas es el denominado cuerpo, pero encontramos una región superior que sería el fondo y otra región inferior que sería el antro. Además, a la entrada y a la salida del estómago encontramos también dos regiones que se van a encargar de abrirse o de cerrarse, porque es una especie de esfínteres. El superior es el cardias y el interior es el píloro. El cardias y el píloro. Recordar, para que memoricéis siempre bien estos nombres, que el cardias se denomina así porque está, quizá al encontrarse en la parte superior del estómago, es la que está más cerca del corazón, que se encontraría a esta altura, pues el esfínter superior de entrada al estómago recibe el nombre de cardias, relacionarlo siempre con el corazón, con el órgano cardíaco. Mientras que el píloro es el esfínter inferior, el punto de salida inferior del estómago. Aquí tenemos otra imagen del estómago en el que vemos el esófago que se abre después al cuerpo del estómago a través del cardias, y aquí tenemos también el píloro, que es la apertura inferior del cuerpo del estómago, con la continuación que sería ya el duodeno. Esto sería ya el intestino delgado que veremos a continuación. En esta diapositiva podemos simplemente observar que el estómago, al igual que el esófago, está formado por una acumulación de capas musculares en diferentes orientaciones, y vemos que el interior del estómago está plegado porque en el interior del estómago se va a ir acumulando una gran cantidad de alimentos. Entonces, cuando el estómago está vacío, se observan estas rugosidades porque el estómago está encogido, pero a medida que después se va añadiendo alimento y se va añadiendo más y más y más alimento, el volumen del estómago se va estirando a costa de estos pliegues que se van estirando para así aumentar el volumen. El interior del estómago también está formado por tejido epitelial de revestimiento, y en este caso ya no se denomina mucosa bucal como pasaba en la boca, sino que se llama mucosa gástrica. Aquí tenemos la mucosa gástrica ampliada, es un corte de tejido observado al microscopio, y se observan, como veis, una gran cantidad de células que se apilan una encima de otra, hasta que ya las células más externas producen una sustancia
denominada jugo gástrico y que vierten al exterior de ellas, al exterior de las células, pero evidentemente lo vierten al interior del estómago. Quedaros con este dato, el jugo gástrico, porque más adelante veremos para qué sirve y cuál es su principal función. El jugo gástrico que lo forman las células de la mucosa gástrica. Bien, seguimos en el camino, seguimos viajando a través del tubo digestivo y una vez que hemos visto el esófago y el estómago, iniciamos una nueva fase del tubo digestivo que es el intestino. Vamos a ver que hay dos tipos de intestinos, por una parte el intestino delgado y por otra parte el intestino grueso. El primero de los dos es el intestino delgado, que como veis se inicia al final del estómago, es decir, en el píloro. El píloro que sería esta compuerta que separa el estómago del inicio del intestino delgado. Y en el intestino delgado vamos a diferenciar tres partes, que como veis están aquí coloreadas de diferente tono. Por otra parte, este azul más destacado que sería el duodeno y que simplemente es esta asa que sale del estómago y que ya se continúa con el yeyuno, que es este otro azul más turquesa que tenemos aquí, que sería toda la mitad del resto del intestino delgado. Para después continuar por el ileón, que es en color verde el resto del intestino delgado, que está aquí todo acumulado, en lo que nosotros denominamos comúnmente pues en la panza o en el vientre. El intestino delgado está recubierto interiormente por unas vellosidades intestinales. ¿Qué es esto de las vellosidades intestinales? Pues son una especie de pelillos pequeños que lo que hacen es tapizar todo el interior del tubo digestivo. En esta imagen que tenemos aquí se observan muy bien todas estas vellosidades intestinales. Al final, vellosidades intestinales, os podéis imaginar que la palabra vellosidad viene de vello, ¿no? Del vello, que es como se le denomina a los pelos que tenemos en la piel, a los pelos que no son tan gruesos como los cabellos de la cabeza. Ese vello que nos aparece en la piel de la mano, del brazo, que es muy fino, pues a eso se le llama vello, con V, y es ese aspecto el que tiene el interior del tubo digestivo, como vellos, como pelos. Evidentemente no son la misma naturaleza que los pelos que estaba comentando anteriormente de la piel, ¿vale? Simplemente se denomina vellosidad porque tiene aspecto de pelo. Pero en el fondo no es pelo, en el fondo simplemente son pliegues de toda la superficie de la mucosa intestinal que se nos pliega en todas estas curvaturas. ¿Para qué? Pues aquí os lo pongo, para que al final tengamos una superficie muchísimo más grande del tubo. No sería lo mismo si esto fuera un tubo con una pared totalmente lisa, que si esa pared se nos pliega en vellosidades y al final tenemos una pared que sube, que vuelve a bajar, que vuelve a subir, que vuelve a bajar, y entonces al final, si todo esto lo extendiéramos, nuestra superficie se ampliaría, y es así lo que ocurre. Si extendemos la pared que recubre todo el intestino delgado de nuestro cuerpo, llegaríamos a medir aproximadamente lo que mide una cancha, una pista de tenis, unos 200 metros cuadrados. Esto no sería posible si el intestino delgado no tuviera esas vellosidades. Y así, si vamos viajando, después del ileón, que sería esta última parte del intestino delgado, conectaríamos ya con el intestino grueso, que es todo este que tenemos aquí, y que a su vez se puede dividir en diferentes partes. Por un lado tenemos el ciego, a continuación tenemos el colon y en el último tramo tenemos el recto y el ano. El ciego es la primera parte del intestino grueso, que como veis se denomina así porque evidentemente no lleva a ningún sitio, simplemente lleva al apéndice vermiforme que tenemos aquí. Es decir, que todo el alimento digerido que venía del intestino delgado va por el ileón, llega aquí y como veis hacia aquí no tendría salida, la salida la tiene yendo hacia arriba. Por eso esta primera parte de aquí del intestino grueso se denomina ciego. Y al final del ciego sí que destaca esta parte importante, que es el apéndice vermiforme, y que más allá de producirnos las famosas apendicitis por inflamación de esta región, tiene otras funciones muy importantes
como pueden ser funciones defensivas, ya que en el apéndice se encuentran células que producen muchas sustancias que nos defienden ante determinadas enfermedades. Y además también en el apéndice se suelen encontrar muchas bacterias que en este caso son positivas para nosotros porque nos ayudan a digerir el alimento una vez que llega a esta región, una vez que llega al colon. Se supone que el apéndice es una región de nuestro cuerpo muy evidente en la evolución del ser humano, porque ha ido evolucionando a lo largo de los años de tal forma que se ha ido reduciendo poco a poco. Entendemos que el apéndice vermiforme hace miles de años era mucho más grande y se dedicaba o estaba orientado a la digestión de determinados alimentos vegetales. Lo que pasa que luego nuestra dieta, como la hemos hecho más omnívora, y ya no solamente tomamos vegetales, sino que también tomamos carne, ya toda esta región que se dedicaba a fomentar la digestión de los vegetales se ha ido reduciendo poco a poco y se nos ha quedado en esta pequeña parte, en esta pequeña porción más pequeñita, el apéndice vermiforme, que cumple básicamente esas dos funciones que os acabo de decir. Por una parte, acumula bacterias que son totalmente necesarias para la digestión de los alimentos y por otra parte, produce células importantes en nuestra defensa, células defensivas, ya que en ellas se encuentran muchos ganglios linfáticos que, como veremos en vídeos posteriores, nos van a ayudar o nos van a defender frente a determinados agentes patógenos. Bien, a continuación del ciego, ya como os he dicho anteriormente, el intestino grueso sigue a través del colon, por una parte el colon ascendente porque sube, luego el colon transverso porque atraviesa de lado a lado toda esta región y después el colon descendente, ya que vuelve a bajar. Y el último tramo del intestino grueso sería ya el recto, que es esta parte vertical que tenemos aquí y que acaba exclusivamente en el orificio ya al exterior, que es el ano. Bien, pues hasta aquí hemos visto ya todas las partes del tubo digestivo, desde la boca, pasando por la faringe, el esófago, el estómago, con el cardias, que era el orificio de entrada, y el píloro, el orificio de salida, el intestino, con las dos partes generales, el intestino delgado y el intestino grueso. Dentro del intestino delgado, recordad que estaba el duodeno, el yeyuno y el íleon, y después del intestino grueso, con el ciego, el colon y el recto, terminábamos ya finalmente con el ano. Por lo tanto, visto ya el tubo digestivo, nos vamos a centrar en esta otra parte de aquí, que eran las glándulas digestivas, y que lo que iban a hacer era verter sustancias en este tubo digestivo. Dentro de las glándulas digestivas destacan las glándulas salivales, por una parte, que las vamos a encontrar a nivel de la boca y que son tres: las glándulas parótidas, que se encuentran en la parte del fondo de la boca, las glándulas sublinguales, que como su propio nombre dice están por debajo de la lengua, y las glándulas submandibulares o submaxilares, que son las que se encuentran por debajo de la mandíbula. Estas tres glándulas lo que van a hacer es expulsar continuamente una sustancia acuosa y con sales minerales que se va a encargar de la saliva, como os podéis imaginar es la saliva, y se va a encargar de ayudar a digerir el alimento, como veremos más adelante. Otra glándula a tener en cuenta es el hígado, uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, junto con el corazón y el cerebro. Y en concreto dentro del hígado lo que destaca es esta vesícula de aquí que tenéis en verde, que es la vesícula biliar, y que va a acumular una sustancia que es la bilis y que alguna vez que sea expulsada será vertida también a esta región, al duodeno, y ayudará también a hacer la digestión. ¿De acuerdo? Junto con el hígado tenemos también otra tercera glándula, que es el páncreas, que como veis empieza aquí y que se localiza por detrás. No es que esté dentro del estómago, está detrás y por eso aparece
aparece aquí representado con esta coloración más suave, es porque está detrás. Entonces el páncreas es importante tenerlo en cuenta porque tanto el páncreas como el hígado van a producir diferentes sustancias. Por una parte el hígado, como he dicho antes, la bilis, y el páncreas, el jugo pancreático. Y en ambos casos, como veis, quiero que os fijéis bien en estos conductos que hay aquí, como veis, la vesícula biliar saca por aquí un conducto y sigue por aquí su camino hasta que justo aquí se une con el conducto que viene del páncreas, este amarillo de por aquí, que se unen los dos aquí y empiezan a soltar por aquí unas sustancias que son las que han producido anteriormente. La bilis de la vesícula biliar del hígado y el jugo pancreático que ha producido el páncreas en todas sus células, que las ha producido y que lo vierte también al exterior. Veremos en vídeos posteriores que el páncreas no solamente tiene una función digestiva, sino que también tiene una función hormonal, ya que en el páncreas se producen dos hormonas muy importantes. Por una parte la insulina y por otra parte el glucagón. Estas hormonas no tienen función digestiva, es decir, no sirven para digerir el alimento. Tienen una función hormonal, que ya veremos en su momento para qué sirven la insulina y el glucagón. Seguramente que os suenen porque son dos hormonas que están estrechamente relacionados con el tema de la diabetes, ¿vale? O de los niveles de azúcar en sangre. Por eso os digo que el páncreas es muy importante también porque tiene una función hormonal, produce insulina y glucagón, pero también produce jugo pancreático, que es lo que estamos viendo aquí. Y todo ese jugo pancreático que produce lo acumula en este conducto pancreático y lo expulsa al exterior junto con la bilis, que también viene por este otro caminito desde la vesícula biliar. ¿De acuerdo? La bilis se ha producido en el hígado y, como veis, se acumula en la vesícula biliar. Se acumula aquí, porque es importante que tengamos una reserva de bilis para que la vayamos soltando, la vayamos utilizando a medida que necesitemos digerir alimentos. Ahora ya sí hemos visto los tres tipos de glándulas digestivas, las glándulas salivales, el hígado, concretamente la vesícula biliar, y el páncreas, y una vez que tenemos una visión de la anatomía general del aparato digestivo, podemos empezar a entender cómo funcionan todas estas partes. Nos vamos a centrar, por tanto, ahora en el funcionamiento del aparato digestivo. Y para conocer bien cómo funciona, tenemos que dividir toda la fase de la digestión en 4 etapas. Por una parte está la ingestión, que es la introducción de alimentos a través de la boca. Por otra parte es la digestión, en la que los alimentos que hemos tomado en la ingestión se digieren, se convierten de moléculas, los alimentos que hemos tomado se nos convierten en moléculas más pequeñas que luego posteriormente podremos absorber de tal manera que después lo que no se absorba se vierta al exterior mediante la egestión. Por lo tanto, quedaros con estas 4 etapas que vamos a ir viendo una a una, pero que son muy importantes en todo el proceso digestivo. Ingestión, digestión, absorción, egestión. Vamos con la primera de todas ellas, que es la ingestión, y que poco hay que decir al respecto. La ingestión es simplemente la entrada de alimentos en el tubo digestivo a través de la boca. Los alimentos, una vez que los hemos introducido en la boca, es importante que sean triturados, muy bien triturados, por los dientes y que sean mezclados con la saliva. En este proceso intervienen dos de los órganos que hemos visto en la primera parte del vídeo. En la masticación, por una parte, intervienen los dientes, que se van a mover gracias a los músculos que anclan las mandíbulas con el cráneo, y también va a tener un papel muy importante la saliva que producían las glándulas salivales, tanto las parótidas, las sublinguales y las submaxilares, y la lengua, porque la lengua va a ayudar a, junto con la saliva, a mover todo el alimento que tenemos en el interior de la boca. El proceso de la ingestión es muy importante en tanto que es necesario que realicemos una correcta masticación.
estaréis hartos de escuchar en casa que mastiquemos bien antes de tragar, porque así podemos evitar cualquier tipo de atragantamiento, evidentemente. Pero no solo ya por evitar el atragantamiento, sino que la masticación, una correcta masticación, es totalmente necesaria, ya que estamos empezando la primera parte de la digestión, estamos empezando a triturar los alimentos para que posteriormente la digestión sea mucho más eficaz. En la ingestión vamos a llevar a cabo una acción química y una acción mecánica. La acción mecánica es aquella que llevará a cabo los dientes gracias a la masticación, porque lo que estamos haciendo es triturar los alimentos gracias a los molares, premolares. Lo que haremos es que los grandes trozos de alimentos los convirtamos en trozos más pequeños. Y además también llevamos a cabo una acción química gracias a la saliva que están vertiendo las glándulas salivales. Porque la saliva, además de llevar agua y sales minerales, también lleva unas proteínas especiales llamadas enzimas digestivas, que lo que hacen es poco a poco ir destruyendo las moléculas grandes de los alimentos y trocear esas moléculas en moléculas mucho más pequeñitas. Tras la ingestión tenemos que llevar a cabo la deglución, que es simplemente tragar el alimento que ya tenemos aquí masticado correctamente y que lo hemos convertido en un bolo alimenticio. Lo que tenemos que hacer es que pase hacia la faringe y a continuación baje por el esófago, que es este tubo que tenemos aquí comprimido, porque cuando no pasa alimento el tubo está comprimido, a diferencia de la tráquea, que es este otro orificio que tenemos por aquí, este otro tubo, y que como todos sabréis la tráquea pertenece al aparato respiratorio, es decir, que por este tubo entra aire y por eso la tráquea siempre está abierta, porque el aire siempre tiene que estar entrando a nuestros pulmones, no podemos tener el orificio de la tráquea cerrado. Es por esto que la epiglotis, que es esta pestaña que tenemos aquí, tiene un papel muy importante en el momento de la deglución. Lo que queremos conseguir es que el bolo alimenticio baje y entre por aquí, por el esófago, pero que no entre por la tráquea, porque si entrara por la tráquea nos estaríamos atragantando, ya que estaríamos obstruyendo la vía a través de la cual entra el aire a los pulmones. El papel de la epiglotis lo vais a ver muy bien con la siguiente animación. Como veis, el bolo alimenticio, una vez que lo empujamos hacia atrás con la lengua, se deja caer por la faringe y la epiglotis es la encargada de tapar la tráquea para que cuando el alimento está cayendo por la faringe no entre en la tráquea, sino que siga su camino hacia el esófago. Aquí en este otro dibujo en el que vemos que no estamos tragando ningún alimento y por tanto las vías están siempre abiertas. La epiglotis siempre está levantada para que el aire cuando no estemos tragando nada pueda fluir directamente a través de la tráquea, que sería el tubo aéreo como aquí se indica. Solamente en el caso de que nosotros traguemos algún alimento, pues la epiglotis bajará y la tráquea se cerrará. Es la única manera de evitar el atragantamiento. En algunos casos sí que sucede al revés. En algunos casos nos pasa que el aire que debería de pasar por la tráquea, pues muchas veces a la vez que tragamos también el aire nos pasa hacia el esófago y eso luego pues se hace evidente cuando eructamos porque hemos tragado aire. El aire en vez de pasar directamente por la tráquea pues lo hemos introducido junto con el alimento a través del esófago. Bien, una vez que el alimento ha pasado la faringe, pues va a bajar por el esófago. ¿Y cómo baja por el esófago? Pues evidentemente debido a dos razones. Por una parte a la propia fuerza de la gravedad, que todo cae por su propio peso y que va a ir bajando a través del esófago. Pero también el bolo alimenticio va a descender por el esófago gracias a la contracción y a la relajación de los músculos de la pared del tubo del esófago, porque como veis en esta imagen de aquí, el esófago, aparte de la capa de tejido epitelial de revestimiento que tiene por su interior, tiene sucesivas capas de músculo que se va a estar continuamente contrayendo y relajando para que el alimento vaya empujándolo hacia abajo.
que es lo que realmente necesitamos, que el bolo alimenticio llegue hacia el estómago. Y así empezaríamos la siguiente etapa del aparato digestivo, la siguiente etapa, que es la digestión. Es muy importante que tengamos aquí en cuenta estas dos partes. La digestión puede ser mecánica o química. Ya lo hemos visto anteriormente, cuando hemos hablado en esta última parte de lo que ocurre en la boca, hemos tenido en cuenta, estoy echando marcha atrás aquí, hemos visto que en la ingestión ya empezaba la digestión, ¿vale? La ingestión simplemente es la entrada del alimento en la boca, pero ya en la boca comienza la digestión, porque hay una digestión química debido a la saliva que ya empieza a degradar los alimentos, y hay una digestión mecánica, porque ya con los dientes estamos triturando el alimento. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez hacia adelante, paso todas las diapositivas y nos centramos en el proceso de la digestión propiamente dicho, que ocurre mayormente en el estómago y que se vuelven a dar otra vez las dos situaciones. Hay una digestión mecánica y hay una digestión química. En el estómago, ¿cómo se lleva a cabo la digestión mecánica? Pues otra vez se debe a los movimientos peristálticos propios del estómago. Recordad siempre este concepto, el del movimiento peristáltico, que ya lo hemos visto también anteriormente, vuelvo a dar marcha atrás en las diapositivas, en el caso del esófago, cuando los alimentos bajaban empujados gracias a la contracción y a la relajación de los músculos del esófago. Eso se denominaba movimientos peristálticos. Pues esos movimientos peristálticos, vuelvo a dar marcha adelante, son los movimientos que ocurren en el estómago. ¿De acuerdo? Las paredes del estómago se contraen, se relajan y estamos agitando todos los alimentos, todo el bolo alimenticio que ha llegado a través del esófago. Eso sería la digestión mecánica, la que se debe exclusivamente al movimiento. Pero en el estómago también se lleva a cabo una digestión química, porque las paredes del estómago, empiezan a producir una sustancia química que se denomina jugo gástrico y que se mezcla con el bolo alimenticio que ya traía anteriormente otra sustancia química que estaba ayudando a la digestión y que era la saliva. Por lo tanto, el bolo alimenticio que llega al estómago y que ya lleva saliva se mezcla con el jugo gástrico, que es una sustancia que está produciendo la pared del estómago y que ayuda a que se lleve a cabo la digestión química. De esta manera, el alimento, una vez que ha sufrido digestión mecánica porque se fragmenta en trozos más pequeños y digestión química porque se disgrega en trozos aún más pequeños debido a sustancias químicas como la saliva o el jugo gástrico, al final lo que hemos conseguido es convertir el alimento que se encuentra en trozos mucho más grandes en sustancias mucho más pequeñas. Unas de ellas nos serán útiles y otras de ellas no las necesitaremos para nada. Aquí tenemos otra visión del estómago en la que llega el bolo alimenticio y ocurren las dos acciones que os he comentado anteriormente. Una acción mecánica debido a las paredes del estómago que se mueven, que se contraen, que se relajan. Y después tenemos una acción química, que es la que se produce cuando el estómago produce todas esas sustancias. Con esto no hacemos otra cosa más que hacer que el bolo alimenticio se nos convierta en una papilla semilíquida, espesa y ácida, que es la denominada como quimo. El quimo es el resultado de la digestión del bolo alimenticio. El bolo alimenticio, una vez que llega al estómago, se digiere mecánicamente y químicamente y se nos convierte en una papilla. Esa papilla es el quimo. Y el quimo lo que va a hacer es salir por el píloro e incorporarse al intestino delgado, concretamente la primera parte del intestino delgado, que era el duodeno. Aquí tenemos otra imagen muy representativa de todo este proceso digestivo a la altura del duodeno, y es muy importante que nos fijemos en todos los factores que están participando. Por una parte tenemos la vesícula biliar, que ya la hemos visto anteriormente, que estaba al lado del hígado, que en esta imagen no aparece, y la vesícula biliar va a ser la encargada de acumular el jugo biliar, como ya hemos dicho anteriormente. Por otra parte tenemos el páncreas, que va a producir el jugo pancreático, y por otra parte tenemos la propia pared del duodeno,
que va a producir una sustancia, un jugo, que se denomina jugo intestinal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el quimo, una vez que lo tenemos en el estómago y sale por el píloro hacia el duodeno, se va a encontrar con estas tres sustancias que llegan hasta el duodeno por diferentes vías. Por una parte, el jugo biliar o la bilis sale de la vesícula biliar y recorre todo este conducto hasta que llega al páncreas. Y es en el páncreas donde se une con todo el jugo pancreático que está produciendo el páncreas, y ambos salen al exterior por este conducto, por el colédoco, y llega y desemboca en el duodeno. Y por último, en las paredes del duodeno se nos está produciendo este jugo intestinal que os he comentado anteriormente. Entonces, al final lo que ocurre es que el quimo, que es esa papilla un poquito más espesa que sale del estómago, al mezclarse con estas tres sustancias, con estas nuevas sustancias, debido a su carácter ácido y a las proteínas que contiene, pues se nos produce una degradación de tal manera que se nos convierte en una papilla más líquida que recibe un nuevo nombre, el quilo. Por lo tanto, recordad que el alimento, cuando entra en el estómago, que baja del esófago, se denominaba bolo alimenticio. Cuando en el quimo está expuesto a la digestión, se nos transforma en quimo. Y cuando el quimo sale al duodeno y se nos mezcla con jugo intestinal, con jugo biliar y con jugo pancreático, se nos degrada aún más y se nos transforma en quilo. Aquí tenemos otro esquema similar al anterior, en este caso sí que aparece el hígado. Aquí tenemos otra vez la vesícula biliar y se observa muy bien el conducto que sale de la vesícula biliar, el conducto colédoco. No hace falta que recordéis estos nombres tan específicos, simplemente que seáis conscientes de que aparece un conducto que sale de la vesícula biliar y que también coincide después con el conducto pancreático, el que sale del páncreas, y los dos vierten al interior del duodeno dos sustancias. Estos puntitos verdes representan la bilis o el jugo biliar que viene de la vesícula biliar, y los puntitos amarillos que se están vertiendo al interior del duodeno son los que representan el jugo pancreático. Y por último también tenemos estos puntitos rojos de aquí que ya os podéis imaginar que, como hemos dicho anteriormente, representan el jugo intestinal que produce continuamente las paredes del duodeno. Estas tres sustancias lo que hacen es degradar todos los alimentos que ya han empezado a procesarse, a degradarse en el estómago, y que una vez que llegan al duodeno continúan su proceso de degradación. Como veis, todas estas moléculas que están entrando se van degradando y se van partiendo en trozos más pequeños. ¿Qué moléculas o qué macromoléculas son estas? Pues principalmente estas tres: las grasas, los glúcidos y las proteínas. Como veis ahora ha entrado una grasa y se parte en otros componentes. Este es un glúcido que se parte en componentes más pequeños, y esto es una proteína que se va degradando, se va partiendo en sus componentes más pequeños, y así sucesivamente, hasta que al final del duodeno, como veis, todas las macromoléculas iniciales se nos han convertido en unas partículas mucho más pequeñas. En esencia, lo que ocurre es lo que aparece representado en esta tabla. Es una tabla muy importante para que la tengáis en cuenta a la hora de preparar este tema. Por una parte tenemos los componentes de los alimentos, los componentes mayoritarios, que van a ser los glúcidos complejos o glúcidos más elaborados, las grasas y las proteínas. Y como veis, conforme vamos pasando de boca a estómago y de estómago a duodeno, se va produciendo una digestión de todos estos componentes más complejos y se nos van transformando en nutrientes mucho más básicos. De todos estos componentes, solamente los glúcidos se nos empiezan a digerir en la boca. Para ver en qué momento se produce la digestión, tenéis que fijaros en las tijeras que aparecen en estas moléculas y que representan el momento en el que se lleva a cabo la digestión, en el que se lleva a cabo una degradación de esas moléculas. Por eso, en el caso de los glúcidos, como veis, la digestión de los mismos ya empieza en la boca. Gracias, por una parte, a la digestión mecánica debida a la masticación por los dientes y por la lengua, y por otra parte también se debe a la digestión química que ocurría gracias a la saliva, que tenía unas proteínas especiales, unas sustancias especiales que empezaban a degradar y a digerir los glúcidos. Por lo tanto, en la boca empieza la digestión de los glúcidos, en el estómago no ocurre,
pero sí en el duodeno, donde vuelve a producirse cortes de estas moléculas de glúcidos hasta llegar a convertirlos en glúcidos muchísimo más sencillos. Respecto a las grasas, no se digieren ni en la boca ni en el estómago. No es hasta que llegan al duodeno cuando se produce la digestión de las grasas, que se convierten en otras moléculas más sencillas como gliceroles y ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas, tampoco se digieren en la boca, pero sí que se empiezan a digerir en el estómago y finalmente en el duodeno, que terminan convirtiéndose en unas moléculas muy básicas que son los componentes principales de las proteínas y que se denominan aminoácidos. Una vez que hemos visto cómo se lleva a cabo la digestión, pasamos al tercer paso de todo el funcionamiento del aparato digestivo, que es el conocido como absorción. La absorción también ocurre en el intestino, pero no en el duodeno, que era la parte más anterior de todo el intestino delgado, sino que la absorción ocurre en las partes finales del intestino delgado, el yeyuno y el ileón. Esta es la tabla que hemos visto anteriormente y que, como veis, ocurre en todo el tubo digestivo que hemos visto hasta ahora. Ocurre en la boca, en el esófago, en el estómago y en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. A partir de ahora ya no hay ningún tipo de digestión. Todo lo que venga a partir de ahora es absorción. Nos interesa absorber estos nutrientes, nos interesa absorber glúcidos, nos interesa absorber ácidos grasos, gliceroles, aminoácidos. Todas estas moléculas esenciales y muy pequeñas ya pueden pasar a la sangre y poder ser repartidos por todas las células de nuestro cuerpo para que puedan utilizarlas en su metabolismo. ¿Cómo se lleva a cabo la absorción? Pues para eso hemos de tener en cuenta que el intestino delgado está formado por unos pliegues intestinales. Esto ya los hemos visto anteriormente en el vídeo cuando hablábamos de la anatomía del intestino delgado. Que el intestino delgado estaba recubierto internamente por las vellosidades intestinales, que no hacían otra cosa más que ampliar la superficie. Si os fijáis, el intestino delgado tiene muchos pliegues internos y en esos pliegues internos, a su vez, se nos forman muchísimas más microvellosidades intestinales que a microscopio se observarían perfectamente. ¿Para qué sirven las vellosidades intestinales? Pues simplemente para que en su interior recorran, para que en su interior sean recorridos por vasos sanguíneos y que así la luz del intestino, el interior del intestino, esté más en contacto, esté cerca de los vasos sanguíneos y poder absorber todos los nutrientes que hemos visto anteriormente. Todos estos nutrientes lo que hacen es ir recorriendo el intestino delgado, ¿vale? El quilo, que es el resultado de la digestión que se producía a nivel del duodeno, va recorriendo todo el intestino delgado, sobre todo gracias a los movimientos peristálticos que también lleva a cabo el intestino, porque el intestino tiene varias capas. Aparte de la capa de tejido epitelial de revestimiento que tiene por el interior, después tiene varias capas musculares que se van contrayendo y relajando y así permiten que todo el quilo vaya circulando por el intestino delgado. Una vez que todo el quilo recorre todo el intestino delgado, pues como veis va a estar en contacto, como he dicho anteriormente, con las vellosidades intestinales. Y aquí tenéis que estar atentos a todas estas ampliaciones que vamos a ir haciendo del intestino. Este es el intestino delgado. Y como veis, al intestino delgado llegan muchos vasos sanguíneos que contactan con sus paredes. Si ampliamos este corte del intestino delgado, observamos que en el intestino hay muchos pliegues, ¿vale? Zonas de entrada y de salida hacia el interior del tubo digestivo. Es algo parecido a lo que hemos visto aquí, que es una imagen real de estos pliegues que entran hacia el interior del intestino. Pues bien, si ampliamos aún más esos pliegues, si ampliamos esta región de aquí, que es lo que vemos aquí, vemos que esos pliegues intestinales están a su vez llenos de vellosidades. Y si estas vellosidades las ampliamos aún más, que sería lo que tenemos aquí, vemos que todas estas vellosidades están limitadas por un montón de células. Todas estas células son las células absortivas, que son las células
que tenemos aquí ampliadas al máximo y que, como veis, están en contacto directo con la luz del intestino, con el interior del intestino, con el interior del tubo. Por lo tanto, todos los nutrientes que están en el interior del intestino, como pueden ser los glúcidos, las proteínas, los lípidos y otras vitaminas, minerales y moléculas de agua que recorren todo el tubo del intestino, lo que hacen es penetrar a través de las microvellosidades y acceder a la sangre y poder así ya repartirse por todo nuestro cuerpo. Básicamente es esto lo que ocurre. Todas estas sustancias que ya están aquí totalmente digeridas y que son muy pequeñas, son moléculas ya muy pequeñas, son capaces de cruzar estas células y por lo tanto acceder a los vasos sanguíneos, a la sangre y entrar dentro del sistema circulatorio sanguíneo, que luego ya se repartirá por todo el cuerpo. Aquí tenemos una imagen muy importante que hace un resumen de todo el funcionamiento del aparato digestivo. Como hemos dicho anteriormente, previo a la absorción estaba la digestión. Y como veis, la digestión ocurría mayormente en el estómago y en el duodeno. También en la boca. Recordamos que en la boca se empezaban a digerir los glúcidos gracias a la saliva y a la masticación. Pero después en el estómago ocurría gran parte de la digestión gracias al jugo gástrico que producía en las paredes del estómago y gracias a los movimientos de las paredes del estómago. Y después, en el duodeno, también se continuaba con la digestión, gracias al jugo biliar, gracias al jugo pancreático y gracias al jugo intestinal que producía el propio duodeno. Están muy bien representadas aquí las moléculas, cómo se van disgregando, cómo se van rompiendo. Como veis aquí, tenemos materia orgánica representada por estas esferas de color rojo y agua, representadas por estas esferas de color azul. Y es cuando llega al estómago, cuando la materia orgánica, como veis ya, se nos rompe, se nos digiere, se nos disgrega en partículas mucho más pequeñas. Por lo tanto, la digestión ocurre en esta región del aparato digestivo. Y cuando llegamos al resto del intestino delgado, al yeyuno y al íleon, se produce la absorción, pero solamente se absorbe la materia orgánica. Solo la materia orgánica, no se absorbe agua. Aquí tenéis representado cómo la materia orgánica ya disgregada cruza las células que recubren el interior del intestino delgado. Y es en la última etapa de la absorción, en el intestino grueso, donde se absorbe el agua. Por lo tanto, importante, en el intestino delgado no se absorbe agua, solo se absorbe materia sólida en forma de nutrientes microscópicos, en forma de moléculas pequeñas. Y en el intestino grueso es donde se absorben las moléculas de agua, quedando al final restos de materia orgánica que no se han digerido y que por lo tanto no podemos absorber en el intestino delgado porque son demasiado grandes. Esas moléculas orgánicas al final se acumularán y se nos convertirán en heces que serán expulsadas al exterior. Recordad, en el intestino delgado se absorbe materia orgánica digerida y en el intestino grueso se lleva a cabo la absorción de agua y que por tanto arrastra sales minerales a la sangre. Finalmente se expulsa la materia orgánica no digerida. Vista la absorción, vamos a llevar a cabo la última fase del proceso digestivo, que es la egestión. Y como os podéis imaginar, no es otra cosa más que la expulsión de las heces que se han ido acumulando en el intestino grueso. Aquí tenemos una imagen del intestino grueso, donde, como he dicho anteriormente, se lleva a cabo la absorción del agua, toda la absorción del agua de los restos digeridos que procedían del intestino delgado. Pues en esta fase se absorbe todo el agua y por lo tanto los restos digeridos, tanto los digeridos como los no digeridos, los que no se han digerido en todo el tubo digestivo, pues van perdiendo humedad, van quedando más secos y se van acumulando en la parte final del colon descendente y en esta última parte de aquí, que es en el recto.
se nos van acumulando todas las heces. Al final, ¿qué es lo que contienen las heces? Pues no contienen otra cosa más que agua, evidentemente, aunque se absorbe la mayor parte de agua en el intestino grueso, pero siempre quedan restos de agua. En las heces también acumulamos bacterias. En las heces también se acumula fibra, ya que la fibra ni se digiere a lo largo del todo el tubo digestivo, ni se absorbe ni en el intestino delgado ni en el grueso. La fibra no se absorbe, pero es muy importante y es muy beneficiosa porque ayuda al tránsito intestinal, ayuda a limpiar todo el intestino delgado, todo el intestino grueso, ya que se produzca un correcto tránsito de todas las heces que se nos van a ir acumulando aquí. Por lo tanto, la fibra, aunque ni se digiere ni se absorbe, es muy importante y hay que tenerla en cuenta. En las heces también se nos acumula, evidentemente, materia orgánica que no ha sido digerida. A lo largo de todo el tubo digestivo porque no estamos capacitados para digerirlo. Por ejemplo, ocurre así con la celulosa. La celulosa de muchos alimentos vegetales no somos capaces de digerirla y por lo tanto la celulosa se considera también fibra porque no se digiere. Al igual que la fibra, existen otras sustancias orgánicas que no las digerimos y que por lo tanto las expulsamos con las heces. Y por último, en las heces también tenemos muchas células del epitelio de revestimiento que recorre todo el tubo digestivo, desde el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que al irse arrastrando todas estas sustancias a través de sus paredes, pues algunas células se desprenden y por lo tanto también, una vez que mueren, pues las eliminamos también junto con las heces. Por lo tanto, la composición de las heces es toda esta, pero nos vamos a centrar en una parte muy importante que también está en el intestino grueso y que muchas veces no tenemos en consideración, que son las bacterias. Concretamente, en todo el intestino grueso hay una gran cantidad de bacterias que vamos a denominar de manera general flora intestinal. La bacteria más abundante en nuestra flora intestinal es Escherichia coli. Y las bacterias es muy importante tenerlas en cuenta porque prácticamente podemos decir que unos 2 kilos de nuestro peso corporal, unos 2 kilos de nuestro peso son bacterias. Y es que en el intestino grueso aproximadamente viven unos 100 billones de bacterias. Se localizan en nuestro colon y se tratan de bacterias simbiontes. ¿Qué es una bacteria simbionte? Pues es una bacteria que depende de nosotros y que nosotros dependemos de ellas. Las bacterias de nuestro intestino dependen de nosotros porque, lógicamente, nosotros les damos de comer. Se alimentan de los alimentos digeridos que están recorriendo nuestro intestino. Pero a la vez nosotros dependemos de ellas porque también nos aportan muchísimas cosas buenas. Por eso se dice que son bacterias simbiontes, porque nos necesitamos mutuamente. De hecho, las bacterias, aquí tienes una lista de todas las cosas positivas que nos aportan. Por una parte, fermentan y descomponen restos de materia orgánica que no han sido absorbidos. Además, facilitan que en el intestino grueso se puedan absorber minerales junto con el agua. Y es muy importante también estos dos otros puntos, y es que las bacterias de nuestro intestino también sintetizan vitaminas, sobre todo la vitamina B12 y la vitamina K, que también se absorben en el intestino grueso, y muchas de estas bacterias también nos defienden de otras bacterias que en este caso son perjudiciales y que pueden producirnos enfermedades en nuestro intestino, o no solo en el intestino, sino que si llegan a ser capaces de penetrar en el interior del cuerpo, pues producirían muchas enfermedades. Y entonces son estas bacterias las que nos defienden de las bacterias perjudiciales y de otros virus. Pero las bacterias, no todo lo que nos aportan las bacterias es bueno. También nos aportan algo malo, que ya os podéis imaginar qué es, y es que las bacterias, mientras están haciendo su trabajo, también producen gases intestinales que son los responsables, evidentemente, del mal olor de las heces, ya que las bacterias, a la vez que están fermentando y descomponiendo todos los restos no absorbidos que se acumulan en el intestino grueso, van a producir estos gases que al combinarse forman el típico olor desagradable de las heces. Son el dióxido de carbono, el CO2, el metano, el hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Esta combinación de gases, entre otros, son los responsables del mal olor de las heces. Y vista la digestión, ya hemos visto todo el funcionamiento del aparato digestivo en general, desde el principio hasta el final.
Es un viaje largo, pero como veis es un viaje necesario porque gracias a todos los procesos del aparato digestivo conseguimos obtener nutrientes de los alimentos y poder incorporarlos a todas las células de nuestro cuerpo. En este primer vídeo que hemos visto, simplemente nos hemos centrado en el aparato digestivo, pero en vídeos posteriores nos vamos a centrar en la continuación de todo este proceso de la nutrición. Simplemente hemos captado los nutrientes de los alimentos, pero ahora los nutrientes los tenemos en la sangre y el viaje continúa. Así que no tengo nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!